Muy bien, seguimos con la sinergia concurrente. Partamos de que el significado de sinergia se refiere al trabajo en conjunto de elementos, diferentes elementos. Pero este término pues, aplica para todo. Sin embargo, cuando hablamos de la sinergia muscular, tenemos dos tipos, la sinergia concurrente y la sinergia verdadera. Hablemos de la primera, la sinergia concurrente. Esta sinergia se refiere a aquellos músculos cuando se activan. Se van a activar dos o más músculos realizando una acción en común denominada acción agonista, pero que a su vez entre sí ellos tienen funciones opuestas, donde estas funciones opuestas se anulan entre sí y permiten la función en común con eficiencia. Los músculos entonces agonistas actúan, hablamos de varios músculos, no de uno, sino de varios músculos que ellos van a actuar en conjunto como agonista para anular una función colateral secundaria no deseada. Esto lo podemos observar, pues sí ocurre, es más común de lo que se cree. Pero identifiquemos. Eh, un ejemplo en abdomen, que es el ejemplo que les traigo a continuación. Cuando nosotros queremos realizar el movimiento del crunch, es decir, abdominales cortos, el movimiento que se produce a nivel de la dorsolumbar es un movimiento de flexión. Cuando hablamos del movimiento de flexión, son 4 los músculos que se activan realizando esta función. El recto anterior del abdomen, oblicuo externo o mayor, oblicuo interno o menor, y el transverso del abdomen como principales. Ojo con esto, como actores principales. Pero, ¿qué pasa? Buscando un poco más o indagando un poco más en esto, nos podemos dar cuenta que el oblicuo mayor con respecto al oblicuo menor, ellos tienen funciones antagónicas. Es decir, recordando el axioma número 2, donde dice que todo músculo se activará realizando, o sea, aquel músculo que tiene 2 o más funciones se activará realizando todas sus funciones posibles. Bueno, el oblicuo mayor, aparte de ser un flexor de abdomen de la columna dorsolumbar, también el oblicuo mayor es rotador hacia su lado opuesto y el oblicuo menor es rotador hacia su mismo lado. Son músculos que tienen funciones antagónicas entre sí. Entonces, para permitir una función, que es la que nos interesa, que es la de flexión del abdomen, ellos, por tener esas funciones antagónicas, se anulan. Es decir, en la rotación hacia un lado, se anula la acción de la rotación hacia el lado opuesto. Ahí, en ese momento, se está produciendo una sinergia concurrente. Entonces, repito, debemos considerar la función que tienen en común, que es la función agonista, la acción principal del movimiento, pero debemos reconocer si hay músculos que entre sí ocupan funciones antagónicas. Es decir, uno hace un movimiento y el otro hace su opuesto. ¿Cuáles son las funciones antagónicas? Rotación hacia un lado o hacia el otro. Esas son funciones antagónicas entre sí. Abducción es opuesta a la aducción. La flexión es opuesta a la extensión y viceversa. Y así con todas. Esas son las funciones que son opuestas.
Ok. Continuamos con el mismo ejercicio, el mismo ejemplo, perdón, con los mismos músculos, porque también debemos entender que cuando ellos se activan por separado, ellos pueden realizar sus funciones antagónicas. Como no se están activando al mismo tiempo, sí se pueden hacer por separado. Por ejemplo, estos crunch con rotación, en donde se produce una rotación hacia un lado y una rotación hacia el otro lado. Ellos mantienen, otros músculos mantienen una, la posición de fijador para poder ellos activarse en sus funciones. Cuando va hacia un lado, se activan los de este lado y cuando van hacia el otro, se activan los del otro lado. Bien, aquí les tengo una imagen en donde tenemos para que puedan observar el oblicuo mayor, que es el músculo más externo. También se llama oblicuo externo, el más superficial. Y internamente tenemos el oblicuo menor, oblicuo interno. Entonces, retomemos. La sinergia concurrente ocurre cuando dos o más músculos se activan realizando una acción agonista denominada acción común o que es una acción común entre los dos, es decir, ellos dos realizan la flexión común, es flexión, pero que a su vez tienen funciones opuestas. ¿Cuáles son? Uno es rotador hacia un lado y el otro rotador hacia el otro lado, que se anulan entre sí para permitir la función común con eficiencia. Es decir, cuando ellos se activan para realizar una flexión, estas funciones de rotaciones se anulan entre sí y permiten la flexión. Otros ejemplos que vamos a encontrar en el cuerpo humano. Ojo, se consiguen muchas sinergias. Muchas. Aquí yo les traigo solo algunos ejemplos porque vamos a hacer una actividad más tarde con esto. Tenemos al músculo trapecio del lado izquierdo. Este es el músculo trapecio, que es un músculo superficial en forma de rombo, que por la disposición, dirección de las fibras, él puede realizar movimientos o diferentes movimientos, acciones diferentes en cada una de sus fibras. Él se divide en fibras, como están acá, en fibras superiores, en naranja, fibras intermedias, que son las de color rojo, y en color morado, no sé qué color es ese. Esto son las fibras inferiores. Cuando revisamos la teoría, nos podemos dar cuenta que el trapecio y sus fibras superiores, junto con el romboides, también presentan una sinergia verdadera. Identificamos cuáles son las funciones del trapecio. El trapecio es un elevador de la escápula, recordando que estos músculos solo realizan movimientos en el cinturón escapular. El trapecio también es un rotador superior de la escápula, mientras que el romboide es un elevador, es un aductor y es un rotador inferior. Identifiquemos si ellos tienen acciones en comunes y acciones opuestas. Y podemos ver que sí cumplen con esa sinergia. Entonces, el trapecio 1 y el romboides juntos son elevadores. Pero sus funciones opuestas son que el trapecio superior es rotador superior y el romboide es rotador inferior. Esto quiere decir que cuando ellos producen la elevación de la escápula, cuando se produce elevación de escápula, las funciones de rotación superior e inferior se anulan entre sí, permitiendo esta única función. Seguimos con los músculos de la escápula. Tenemos al pectoral menor. Él es un abductor, AB, separador, abductor, rotador inferior,
mientras que el perdón, este es el serrato anterior, aquí sí tengo un error. No es romboide, sino serrato anterior. El serrato anterior es un depresor de la escápula, un abductor y un rotador superior. De modo que cuando nosotros vamos a identificar las funciones en común y funciones opuestas, podemos determinar entonces que juntos hacen la abducción, pero por separado hacen la rotación inferior y la rotación superior. El pectoral menor es un rotador inferior y el serrato mayor es un rotador superior. Repito, ¿cómo leemos esta sinergia? Bueno, los músculos, cuando realizan la función de abducción, es decir, producen abducción del cinturón escapular, las acciones opuestas, la rotación inferior suprime a la rotación superior y viceversa, la superior a la inferior. Y se cumple la función de sinergia concurrente. Tenemos la siguiente función, que es la sinergia verdadera. Ocurre en músculos biarticulares. Estos músculos articulares son aquellos que atraviesan dos articulaciones y por lo tanto van a realizar movimientos en las articulaciones que atraviesan. Bien, cuando estos músculos biarticulares se activan, lo hacen en conjunto con su grupo antagónico, quienes suprimen o anulan la acción en una de las articulaciones para que pueda tener mayor efectividad en la otra articulación. Retomemos el axioma número 2, en donde una vez que el músculo se activa, tenderá a realizar sus funciones posibles. ¿Qué ocurre? Cuando los músculos son biarticulares, ellos realizan movimiento o acción muscular en dos o más articulaciones. Es decir, van a realizar movimiento en ambas al mismo tiempo. Sin embargo, esto no sería coordinado, esto no es posible, porque entra o interviene otro músculo que activa, que anula la función en una de las articulaciones para que este músculo pueda actuar solamente en una. Un ejemplo muy claro se produce en el grupo isquiotibial y el recto anterior. El isquiotibial es un músculo biarticular porque actúa en la extensión de cadera y la flexión de la rodilla. Repito, hace extensión de cadera, flexión de rodilla. Y el recto anterior hace flexión de cadera, extensión de rodilla. Obsérvese que ellos tienen funciones opuestas entre sí. En cadera, el recto anterior es flexor y los isquiotibiales son extensores. En rodilla, el recto anterior es extensor y los isquiotibiales son flexores. ¿Qué ocurre? Cuando se produce, por ejemplo, en un ejercicio de sentadilla, cuando se está produciendo flexión y extensión de cadera al mismo tiempo, ejemplifiquemos con uno solo. El recto anterior va a tender a realizar la flexión y la extensión de cadera, pero observe que no es posible flexión y extensión. El movimiento en la sentadilla es flexión de cadera cuando está en descenso y flexión de rodilla. Así que, para que este movimiento ocurra, se activa el recto anterior en cadera y el isquiotibial suprime la acción del recto, de la extensión, la suprime y produce él mismo su acción de flexión. Lo mismo ocurre para
la cadera. Como se está produciendo la flexión, los isquiotibiales son suprimidos, o su acción es suprimida, la función de extensión se suprime. ¿Por quiénes? Por los flexores de cadera. Vamos a hablar de los flexores de manera general. Los flexores de cadera, porque claro, los flexores son el recto anterior, el psoas, el ilíaco y el pectíneo. Estos son los 4 músculos flexores de cadera. Entonces, cuando se activan para hacer la flexión, estos músculos anulan la acción del isquiotibial en la flexión, permitiendo así que el isquiotibial solamente se active en la rodilla. Los isquiotibiales anularán la flexión, la extensión del recto o la acción del recto en la rodilla para que se active con efectividad en cadera. Yo espero que esto sea comprendido. Trato de buscar la manera. Sin embargo, si quedan dudas, por favor, háganlo saber. Tienen que hacer sus preguntas para aclarar sus dudas, bien sea por el grupo, por el chat de WhatsApp, por donde ustedes quieran, pero ustedes tienen que comprender cada una de estas funciones, porque las vamos a utilizar más adelante. Y finalmente, la función del músculo neutralizador. Este por lo general actúa junto con el sinergista verdadero. Por ahí les adelanté cuando les mencioné cómo se anulaba la función de uno con respecto a otro. El músculo neutralizador se activa para impedir cualquier acción secundaria o indeseada por parte de otro músculo que está activo o que realiza la acción. El ejemplo para acá, tomo el curl femoral de pie, puede ser cualquier otro, pero solamente le traigo este es el que aparece en el libro y quise mantener este mismo ejemplo. Si podemos observar en este ejercicio, el movimiento es exclusivamente en rodilla, ¿sí? Solamente se produce flexión y extensión. Como ya mencionamos, los flexores de rodilla son los músculos posteriores del muslo, es decir, los músculos isquiotibiales. Estos músculos, como ya lo dijimos también, es un músculo que es multiarticular. Él tendería a realizar la extensión de cadera. Pero como vemos, en cadera no existe movimiento. Ahí es una contracción isométrica, pero ¿de quiénes? De los músculos flexores, quienes son los que se activan para anular la acción del músculo de los isquiotibiales. Entonces, ellos, el psoas, el ilíaco, el pectíneo y el recto femoral se activarán en la flexión de cadera para anular la acción de extensión que tendería a realizar el femoral, el isquiotibial, perdón. Así le permiten generar con eficiencia el movimiento que solamente se quiere, que es exclusivamente flexión de rodilla. Para esto, estas funciones es imprescindible comprender cuáles son esas funciones opuestas. Y se las repito acá, ya se las mencioné, pero se las vuelvo a repetir. Si un músculo, perdón, si se quiere anular la función de una función, una acción de extensión, los músculos que se van a activar son los flexores. Si se quiere o se está anulando la función de un rotador superior, entonces los que se activan son los rotadores inferiores. Si se quiere hacer suprimir la función del músculo elevador, entonces se activan los depresores y así, funciones opuestas, flexión con extensión, abducción con aducción, elevador con depresor,
inclinación anterior con inclinación posterior, inclinación o rotación a la derecha con la rotación izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí. Continuamos con estos ejercicios que están propuestos en el tema de contracción. Por favor, quien no haya visto aún el video de contracción, vaya al video de contracción, que eso se los compartí hace mucho tiempo. El músculo, perdón, el movimiento que está ocurriendo acá, como ya lo habíamos mencionado, es el movimiento en cadera de flexión. Ya habíamos identificado que en la coxofemoral es donde se produce el movimiento, flexión de cadera. Entonces, cuando analizamos el movimiento, queremos saber cuáles son los músculos que intervienen en la articulación de la cadera. Debemos identificar las fases del movimiento. Tenemos que es un ejercicio, un movimiento simple, entonces se produce dos fases, una de ascenso y una de descenso. Y con esto vamos a identificar, en la fase de ascenso se produce la flexión de la cadera, mientras que en la fase de descenso se produce la extensión de la cadera. Como les digo, ya esto lo habíamos mencionado en el video anterior. En la fase de ascenso tenemos contracción concéntrica y en la de descenso la excéntrica. Ahora sí, identifiquemos la función. La función del músculo agonista, recordemos que se produce durante la contracción concéntrica, exclusivamente en contracción concéntrica. Por lo tanto, si el movimiento que se está produciendo es flexión con contracción concéntrica, los músculos agonistas van a ser los flexores. Ahora prestemos atención acá. En la excéntrica sabemos que es antagonista. Y los músculos antagonistas, para poderlo determinar, aplicamos la fórmula. O aplicamos el concepto. ¿Cuáles son los músculos antagonistas al movimiento que se está produciendo? ¿Cuál es el movimiento que se está produciendo? Es de extensión. Recordemos que estamos en la fase de descenso. Es de extensión. ¿Cuáles son los músculos opuestos a la extensión? Los músculos flexores. ¿Qué ocurre en las demás articulaciones? No hay movimiento, por lo tanto la contracción es isométrica y los músculos están actuando como músculos fijadores. Si analizamos este ejercicio, va a ocurrir lo mismo. Tenemos movimiento en el cinturón escapular, en la escápula humeral y en el codo. Identificamos que en la fase de ascenso se produce la contracción concéntrica y en la fase de descenso se produce la contracción excéntrica. En el cinturón escapular, los movimientos que están ocurriendo en la fase de ascenso se produce la abducción, la separación. Mientras que en la fase de descenso se está produciendo la aducción. En la fase de ascenso es donde se produce la contracción concéntrica. Vean que esto está relacionado con esto. No voy a colocar aquí en un momento de inspiración, se pongan a inventar otras cosas. Coloquen otro tipo de contracción aquí. No. Si la fase es ascenso, siempre concéntrica, entonces siempre todo lo que me diga de fase de ascenso tiene que ser concéntrico. Vean acá.
Ascenso concéntrico. En ningún momento me pueden decir que es excéntrico. Sí puede ocurrir que haya isometría. Sí puede ocurrir que haya isometría, pero jamás, jamás, jamás puede ocurrir una contracción concéntrica durante una misma excéntrica. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. La función del músculo es agonista, como es una contracción, se produce una contracción concéntrica, la función es agonista. Y los músculos actuantes son los del movimiento observado. Si es abducción, decimos entonces que los músculos agonistas son los abductores. En la fase de descenso es aducción, por supuesto en la fase de descenso es excéntrica, y la función del músculo va a actuar como antagonista. El antagónico, el músculo antagónico opuesto a la aducción es ¿cuál? Aquí lo tenemos. El grupo abductor. Volvemos a aplicar nuevamente lo que ya habíamos mencionado de esa teoría, en donde los músculos que se activan como agonistas son los mismos músculos que se van a activar como antagonistas. Solamente se van a activar o se están contrayendo de forma diferente. Podemos hacer el mismo ejercicio con escapulohumeral y con codo. Y decimos que en el press de banco, los músculos que se activan son en hombro, en cinturón escapular, los abductores. En hombro, los flexores horizontales. Y en codo, los extensores. Estos son los únicos músculos que se trabajan en este ejercicio. No inventemos otros músculos que están sacados de nuestra imaginación. Cuidado con eso. Por eso es que es tan importante que nosotros hagamos análisis en estos ejercicios para poder identificar bien cuáles son esos músculos que se están activando. Otra cosa. Es necesario que ustedes logren identificar adecuadamente el movimiento. Porque si ustedes no identifican correctamente el movimiento, entonces esto también va a estar mal, los grupos musculares. Porque yo digo, no, que se produce una rotación superior y voy a decir que son los rotadores superiores. Entonces, no, cuidado con eso. Tengo que identificar muy bien el movimiento, por eso es necesario grabar el movimiento, observar el movimiento mientras se está haciendo para poder identificar correctamente el movimiento. En este mismo ejercicio. Ok, aquí lo que yo les estoy cambiando es la dirección del movimiento. ¿Por qué? Por la dirección de la fuerza. Porque como se trabaja con una polea, entonces ya la dirección de la fuerza, es decir, la contracción concéntrica se está dando en dirección opuesta a lo anterior. Es decir, en la fase de descenso es donde se está produciendo la contracción concéntrica, cuando se baja la polea. Y en la fase de ascenso se está produciendo la contracción excéntrica. Lo demás es igual. Aquí, por este mismo ejercicio, tenemos articulación, cinturón escapular, escapulohumeral y codo, que son las que están produciendo el movimiento. El resto de las articulaciones están funcionando como músculos fijadores y neutralizadores. Ojo con esto, no es que no estén trabajando, sí están trabajando, pero en menor proporción. Sin embargo, aquí estamos analizando exclusivamente los músculos que se activan de forma isotónica, o sea, con contracción concéntrica y excéntrica. El cinturón escapular en este ejercicio está realizando, observen esto, vean que la posición cambió y por supuesto el movimiento cambió. Una rotación inferior y una rotación superior. En el descenso produce la rotación inferior. Aquí, cinturón escapular. Ya sabemos que la fase de descenso es concéntrica, ¿sí? Por lo tanto, la función es agonista. ¿Quiénes están activándose? Los rotadores inferiores son los que se activan para realizar ese movimiento en ese ejercicio.
En la fase de ascenso se produce el movimiento opuesto, es decir, se produce la rotación superior. Ya sabemos que la fase de ascenso es excéntrica y por tanto la función del músculo es antagonista. Como es antagonista, los músculos que se están activando son los opuestos al movimiento. Si es rotador superior, entonces los músculos opuestos a la rotación superior son los rotadores inferiores. Y estos son los movimientos, perdón, los músculos que se trabajan en este ejercicio. Rotadores inferiores. Ah, ok. Luego de identificar los músculos del grupo muscular, nosotros tenemos que revisar cuáles son esos movimientos, perdón, esos músculos específicos y los músculos que también actúan como accesorios. En cuanto al cinturón, perdón, a la escápula humeral, tenemos que en la rotación, en la fase de descenso, el movimiento que realiza es de extensión. Es contracción concéntrica y el movimiento, perdón, la función es de agonista. Como es un músculo agonista, entonces decimos que los músculos que se están activando en la escápula humeral son los extensores. En el ascenso se produce flexión. La contracción es excéntrica y la función muscular es antagonista. Por lo tanto, los músculos opuestos al movimiento articular observado, es decir, a la flexión, son los músculos extensores. Ahora bien, ¿cuáles son los músculos extensores? Ahí es donde tenemos que identificar los músculos específicos. En la extensión tenemos tres músculos son los que se activan como músculos principales. En este ejercicio se activa la parte external del pectoral mayor, el redondo mayor y el dorsal ancho. Y como accesorio se está activando el deltoides posterior. Debemos también identificar la sinergia. Si existe sinergia concurrente, sería entre cuáles músculos y si existe la sinergia verdadera. Ok. En la articulación del codo se produce flexión y extensión. Recordemos que el codo siempre se va a realizar, si es de realizarse, esos son los dos únicos movimientos que se realizan en esta articulación. Pero identifiquemos cuál es el grupo muscular que se está activando ahí. Es decir, qué grupo vamos a trabajar, qué músculos estamos trabajando ahí. En la flexión, que es el descenso concéntrica, son agonistas los músculos flexores. Es decir, en este ejercicio se trabaja el bíceps, el supinador y el braquial anterior. Y dependiendo de la fuerza requerida, se activará el músculo accesorio, que es el pronador redondo. Bien, ahora les toca a ustedes. Les toca a ustedes hacer el análisis, así tal cual se los coloco, de 4 ejercicios. ¿Sí? El hip thrust, empuje de cadera. Identifiquen lo que ya hemos mencionado, aquellas articulaciones que son las que presentan un movimiento, las que no, por supuesto, también tienen que identificarlas y hacer el cuadrito que ya, con el que ya estamos analizando esto. Identifiquen paso a paso, sigan cada uno de los pasos para poder hacer un análisis adecuado.
Presten mucha atención en el movimiento, qué movimiento está ocurriendo. Este ejercicio peso muerto, bien. Identifiquemos muy bien cada una de las articulaciones que están produciendo movimiento para poder identificar cuáles son esos músculos que se están activando. Quiero que hagamos un ejercicio bien chévere con esto, porque esto fue un ejercicio que conseguí en la red y he quedado asombrada. Le llaman bicep push-up, es decir, flexiones, extensiones de codo para bíceps, es decir, que en este ejercicio se trabaja el bíceps según lo que dice, lo que se consigue en internet. Ustedes lo pueden buscar. Estos, ayudarse con videos. Búsquenlos ustedes, no los voy a buscar yo. Utilicen este video para que identifiquen los ejercicios, cómo se está produciendo. Luego de esto, por eso les estoy dando el nombre para que así mismo lo busquen por internet y se ayuden con otros videos. Igual con este ejercicio vamos a identificar cuáles son los músculos que participan en esas acciones. Bien. Espero que este tema sea de buen provecho para ustedes, lo estudien, lo analicen y se comprenda. Repito una vez más, lo que no entiendan, por favor háganmelo saber a través de WhatsApp para que no queden dudas. Lo importante aquí es que no queden dudas. Nunca, nunca una pregunta está de más. Ni hay preguntas tontas. Tonto es el que no pregunta, por eso está ese dicho. Tonto es el que no pregunta porque si no comprendemos esto, muchachos, realmente se va a dificultar muchísimo poder lograr analizar otras destrezas. Inicialmente le coloco, como se los había dicho en otro momento, este tipo de ejercicios que son ejercicios simples, en donde vemos flexiones, donde vemos fases positivas y fases negativas del movimiento, es decir, es en una dirección y en otra. Estos son los ejercicios más sencillos, los más básicos para analizar. Si ustedes no logran comprender esto, esta cuesta arriba, entonces lograr analizar lo demás. ¿Y cómo logran dominar esto? Practicando, es decir, analizando diferentes ejercicios. Ajá. Por favor, es necesario que ustedes agreguen a esta tabla, aquí que se ve más, a esta tabla agreguen o identifiquen músculos específicos, músculos accesorios, músculos sinergistas concurrentes y músculos sinergistas verdaderos. Es decir, tienen que meterse realmente, muchachos. Esto es un trabajo real. ¿Sí? Tienen que dedicarle un buen tiempo para poder identificar cada uno de estos elementos. Bueno, no les quito más tiempo. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.